Amigos de Radio Victoria, ojo con eso, televisión, en esta nuestra alianza hemisférica con Benamérica y con la Escuela de Gobernanza Benjamin Franklin, vamos a conversar a continuación con Héctor José Azócar, exdiputado, eh, digamos pues que un líder consolidado en Venezuela durante muchísimos años de lucha, hoy perteneciente al Grupo Horizonte, y por supuesto con él vamos a conversar de muchos temas del momento, pero en particular, Héctor, ¿cómo ves la situación de Perú ayer, por ejemplo? Porque guarda relación con lo que nosotros estamos viviendo. Estamos buscando resolver una crisis interna y Perú la resolvió tan fácilmente en un año y nosotros pues tenemos Bueno, 25 y no hemos podido. ¿Cómo ves el panorama? en realidad Perú tiene una situación diferente a nosotros, porque ha venido ocurriendo un proceso de rotación de los presidentes, es decir, que el Congreso del Perú se ha impuesto como línea, tiene una posición de control sobre el Ejecutivo, y eso es importante, porque antes de la situación de Pedro Castillo, habían ocurrido allí eh, cuatro destituciones de presidente, lo Ujú. cual es importante porque el poder legislativo se afirma, pero en el caso de Venezuela es que el poder legislativo ha sido desde hace muchos años muy supeditado al poder ejecutivo, que es el que determina el liderazgo político nacional. En el Ujú. caso de Venezuela, el Congreso Nacional de los últimos 20 años, antes del año 2000, fue sumiso desde mi punto de vista al Poder Ejecutivo. Y luego de la llegada al poder de Hugo Chávez, donde se afirma una posición autoritaria, mucho más todavía, porque si se quiere, con una sola delegación de funciones que hizo el Congreso Nacional, la Cuando Asamblea le dieron Nacional, poderes absolutos para cuando pudieron poderes absolutos, eso se quedó permanente y todas ujú, las leyes las están sacando por la vía de decretos y ley. decreto. Es decir, que es un Congreso maniatado, tanto este como la Asamblea Nacional de 2015, Ujú. que no supo asumir su rol de transformación de las instituciones del país. Entonces, esa es la situación. El caso de Perú, bueno, ya sabemos, veremos en qué termina, porque habría que buscar dos cosas, no solamente la situación jurídica que hay que atender, sino la situación desde el liderazgo, la situación sociológica, porque este señor fue elegido por unos electores que llaman el Perú profundo, que según son los electores muy interioranos y quizás con mucho de manipulación electoral, etcétera, etcétera. Pero el hecho cierto es que él no tiene un liderazgo nacional. Y ahí entramos en otras fases. Los presidentes tienen que tener un liderazgo nacional, Pero porque óyeme, las constituciones no se terminan de redactar con todo y que se están reformando, no se terminan de redactar estableciendo puntos claros de hasta dónde puede llegar la actuación de un presidente cuando violenta normas y otras leyes o comete atropellos a través de sus funcionarios y en consecuencia no le pone orden al país, sino por el contrario, lo desbanca desde el punto de vista económico, agrede a los gremios, agrede a las instituciones como las academias, arrincona al sector privado. Entonces, para gobernantes que adoptan esas tendencias, no se establecen las constituciones nunca, nunca. En ninguno he visto que haya procederes automáticos para sacarlos del poder. bueno, en los actuales momentos estamos enfrentándonos a un proceso mundial, si se quiere, o continental, pues. Un proceso en el cual los grupos que pretenden destruir a la democracia llegan la primera vez por la vía legítima, pero Mm. después se encargan de quebrar las instituciones a través de posiciones totalmente autoritarias, de desconocimiento de los valores constitucionales. Hay una subjetivización de los valores de la constitucionalidad. Entonces, en una Latinoamérica que ha sido endeble en cuanto a institucionalidad, esta nueva tendencia que no ha sido respondida por los demócratas, esta nueva tendencia, bueno, está allí haciendo lo que le da la gana, pues. Y eso tú bien sabes que obedece a, si se quiere en estos momentos, a una situación
una tendencia internacional que se ha regado por el mundo de que la gente llega la primera vez por la vía legítima y después hace todo lo posible por permanecer en el poder, inclusive por tratar de instaurar una especie de régimen hereditario tipo monarquía. Estamos enfrentándonos a una crisis institucional internacional. En América, incluyendo los Estados Unidos, no hay ningún criterio de nada, porque el asalto a un parlamento, por ejemplo, en los Estados Unidos, ayer nomás vimos que en Alemania acaban de detener a más de 3.000 personas que estaban Y propiciando un golpe de Estado. un golpe de Estado con la toma del parlamento. Y eso es gravísimo. Eso indica que, bueno, déjame decirte que hay que asumir la defensa de la democracia, porque el planteamiento moderno es el siguiente. Primero, había un planteamiento ideológico que lo sigue existiendo, pero que ya no es tan relevante, porque en estos momentos hay una tendencia mundial, internacional, autoritaria para quebrar la democracia. Y eso es grave, porque hemos observado que los presidentes y los planteamientos que traen son unos planteamientos demagógicos. Después que llegan al poder, se olvidan totalmente de cumplir esas funciones. ¿Para qué papel juegan entonces los organismos multilaterales que supuestamente están conformados dentro de un criterio democrático, pero no abogan porque la democracia se imponga por encima de otras pretensiones? Bueno, abogan en el plano de papel, pues es decir, abogan en el planteamiento que está escrito en los orígenes de esos organismos multilaterales. Pero esos organismos multilaterales han sido propiamente Penetrados. penetrados por una ideología izquierdista, intelectual, burocrática. Entonces se crean las burocracias en los organismos multilaterales y la neutralización. La neutralización consiste en que se denuncia el problema que existe en cualquier país, pero no se posibilitan los medios para probar ese tipo de delitos que se han cometido. Cuestión que es muy grave, porque estamos ante bueno, yo te digo una cosa, el Poder Judicial, desde que un presidente que está en una cárcel y se postula o lo postulan, cuando se supone que si está en una cárcel Es un delincuente. condenado a presidio, está Exacto. subyúdice en sus derechos civiles y no puede ser candidato ni siquiera a votar. Ujú. Y precisamente ayer en la agitación de Cristina Kirchner, el primero que sale es Lula diciendo que los jueces son una pila de bandidos, que es falso el proceso. No solamente Entonces, Lula, el nuestro también lo ha dicho. pero claro, y lo dijo el de Colombia. Entonces quiere decir que estamos ante la primera víctima, como decían antes, de todos estos procesos es la justicia. La justicia ha sido vulnerada. Y yo observo que no, los demócratas del continente no tienen un criterio, y los demócratas de los Estados Unidos tampoco, porque están en un juego pragmático, perdieron la huella del planteamiento de la democracia, porque la democracia, como tú bien sabes, es un proceso que se inició en 1789, pero que sigue avanzando. La democracia es un proceso constante. Por eso se le Está llama cre- un sistema perfectible. es un sistema perfectible y está en un proceso de expansión. Pero ahora ha surgido una tesis que contrarresta la expansión para articular estados autoritarios una vez más, como lo vimos en la Primera Guerra Mundial y como lo vimos en los preámbulos de la Segunda Guerra Mundial. Eso es gravísimo desde mi punto de vista. Lo que ocurrió ayer en Alemania es una cosa súper grave. Lo que pasa en Rusia, que ya no es comunismo, como decían por aquí los que no leen, que era comunismo, que era no, 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 hay una situación diferente, hay una situación de extrema derecha en el poder con aspiraciones hegemónicas a nivel de todo un continente y quizás del mundo. Y lo que vemos en China, en la burocracia china, no es más que la consolidación de un régimen autárquico sin ningún planteamiento popular y la forma como reprimen, bueno, indica todo eso. Y en América Latina lo mismo, pero podemos dar pelea. En América Latina, precisamente por tener una tradición democrática, aunque sea difícil, se puede dar pelea. Lo que pasa es que hay que reunirse,
hay que concertar la construcción de un movimiento internacional para solucionar este tipo de crisis. Eso es gravísimo. Eso tenemos que manejarlo, tenemos que preverlo, tenemos que expandirlo y hacerlo del conocimiento de América Latina. Yo diría inclusive, por ejemplo, hay tendencias muy buenas en Uruguay, en Paraguay, tendencias, Estados muy bueno, pequeños, parece mentira, pero son estados muy pequeños y son los que están dando la batalla para que la democracia prevalezca. sí, están dándola y a eso tiene que sumarse, bueno, las posiciones en el caso de México son muy interesantes porque ya el pueblo mexicano está despertando de que es un peligro el señor López con esas cosas como carente de firmeza y de proyecto y se ha venido presentando una personalización del ejercicio del poder. Ujú. Cuestión muy grave, porque acuérdate que México ha tenido sus problemas históricos de personalización del poder y del caudillismo, y, y eso es grave porque eso subyace en el alma, en la mente y en el corazón de los pueblos. De tal manera que la situación es esa. Te digo, José Antonio, que tú estás haciendo un esfuerzo, mira, encomiable, interesante, y llamando a la conciencia de los pueblos, porque no nos podemos dejar arrebatar lo que tenemos, que son las democracias imperfectas o como sea. Lamentablemente he visto que en los Estados Unidos se está imponiendo una indiferencia total hacia América del centro, del Caribe y del sur. Y eso es muy grave Ahora, lo porque sorprendente es que quien rige hoy día el gobierno americano se llaman demócratas, pero sí, resulta que al lado de ellos los vemos reunidos con individuos pues, que manejan el gobierno y la instancia de poder a capricho personal. Entonces, ¿cómo se consienten esas cosas? ¿Hacia dónde empujar el barco para que Estados Unidos también se defina como auténticamente democrático? Porque por el camino que va también puede perder ese sendero. sí, Estados Unidos está en un peligro muy grave. Inclusive habría que buscar los amigos demócratas del Partido Republicano, como el senador Rubio y otros más, para tratar de construir una plataforma que cuide el sistema de los Estados Unidos y el sistema nuestro latinoamericano, porque están interconectados. No en una relación de dependencia, sino en una relación de que estamos en el mismo continente, de que el país más importante del planeta es Estados Unidos, Y que, y de que que si Estados se Unidos afecta a sea, uno enseguida se pueden afectar todos los demás. Se contagia. claro, inclusive, Porque Venezuela fue signo democrático y su inspiración dio para que muchos países que tenían dictaduras militares empujaran hacia la democracia y lo lograron. Entonces ahora es al contrario. Venezuela está inmersa en un sistema que no sabemos si es autoritario, si es autocrático, si es dictadura, si es izquierdista, si es de derecha. Al fin y al cabo parece que coquetea con todo el mundo, pero su afán es quedarse en el poder a como de lugar. Y entonces, bueno, ¿dónde está escrito eso? por ¿Dónde eso está mismo es establecido? que están las tendencias, lo más grave en el caso de Venezuela y de esos países que estamos hablando, es que hay un proceso de enriquecimiento, eh, digamos, muy grande por parte de un sector de la población. Hay otro sector que está en la miseria y la idea es que siga en la miseria. Es decir, una nueva casta. Es aquello que hablaba Gila allá en Yugoslavia en 1958, una nueva casta que se había formado. Bueno, es lo que nosotros vemos que se está formando. Entonces, importa tener el poder, no importa la condición ideológica, de derecha, de izquierda, de extrema izquierda. Lo que importa es tener el poder y no irse del poder, que es la situación más grave. Porque antes había el embuste o la mentira de que, bueno, los planteamientos de izquierda eran planteamientos interesantes, que tenían una tradición de lucha, etcétera, etcétera, que venía de las internacionales primera, segunda y la dos y media, que se llamó en 1915. Pero no, eso se acabó. Se quitaron la careta de todo el mundo y ahora son simplemente dictadores y están en el poder, como el caso de Corea, el caso de China, el caso de Rusia. No lo meto porque Rusia no tiene nada que ver con comunismo. Eso es importante que la gente lo sepa.
Lo Ujú, que pasa es que el Partido Comunista, cuando llegó al poder en 1917, incorporó el proyecto de los zares de la Gran Rusia al ujú. proyecto político zarista. Entonces, bueno, ellos construyeron una unión de países que ellos dominaban. Y ahora, pues en esta nueva situación, rompieron con el comunismo, entran en un capitalismo salvaje, que es lo que impera, autocrático, oligárquico, con una nueva forma que llaman los oligarcas del régimen. Entonces, y la extrema derecha de Europa está identificada plenamente con la línea de Rusia. Entonces quiere decir que sí andan por el mismo camino. Una tendencia de derecha y extrema derecha. Y en el caso de la llamada izquierda, o izquierda complaciente, como lo quieran llamar igual. Entonces las posiciones de centro democrático abarcarían, a mi juicio, la concepción liberal, liberal en cuanto a los derechos humanos y políticos, porque el liberalismo, la falla que tuvo y que ha tenido es que no sale de los derechos políticos y ahora incorporaron algunos derechos humanos, pero nada de derechos socioeconómicos. Pero en cuanto a democracia liberal, perfecto. Podrían entrar en esa alianza. Y los demócratas avanzados, que tenemos posiciones de tipo socioeconómico, que sabemos que el Estado debe eh, cumplir una misión de redistribución de los recursos y que es importante que las políticas públicas incorporen a los que menos tienen, combinando con las dos formas, con la inversión en el sector industrial y con las políticas firmes en materia tributaria para conseguir que el fisco nacional, el Tesoro Nacional, disponga de los recursos para la inversión pública, eh, para avanzar en el proceso de recuperación de los más débiles. Ahora, claro, todas estas posiciones, Pero ¿tú crees que la recuperación de los más débiles es alcanzable y no es en base a los servicios en general? pero también hay que hacer, es en base a los servicios, es en base a las inversiones para que se abran fuentes de trabajo con el sector privado y es en base al impulso, al apoyo personal en el ámbito educativo de los gobiernos que tienen que meterse, intensificar el proceso de capacitación de las personas para que tengan un norte, fundar nuevamente las escuelas Por qué no se técnicas. alcanzó entonces en Venezuela la consolidación definitiva y firme de la democracia cuando en 48, 42 años se crearon universidades en casi todos los estados del país, academias importantes, formación Bueno, docente para los trabajadores a través del INSE y otros organismos de capacitación técnica y operativa, grandes industrias y desarrollo, servicio de electrificación nacional en gran escala, acueductos también, aunque con muchas debilidades, pero las hubo y era la tendencia. ¿Y por qué esa tendencia se tuvo que frenar si era el camino apropiado e ideal para hablar de progreso? la tendencia se frenó porque los factores políticos empezaron a debilitarse, es decir, empezaron a, a no interpretar al pueblo. Y eso Pero eran los fue, autores, vinieron siendo siempre los autores de esos alcances, de esos avances. pero ellos entraron en un proceso de confundirse con las élites económicas, y eso es gravísimo, porque el que está en una función política, bueno, usted es político, usted es un legislador, un concejal, usted tiene que estar en su Aclárame una función. cosa, aclárame, ¿qué se puede llamar élite política? A un empresario que montó o se asoció con una corporación extranjera para generar empleo y productos y bienes y servicios. Eso se llama. No, no, la élite política son gente que se prorrogaron en el poder, rompieron con la democracia interna de los partidos, empezaron a juntar, no propiamente los intereses, porque aquí no hay políticos empresarios. Entonces hay que para ser empresario de verdad hay que tener una capacidad gerencial y un espíritu de trabajo. Pararse a las 5 de la mañana, estar hasta las 12 de la noche y tal. Lo que empezaron a asociarse a intereses privados por encima de su deber moral, que es estar siempre con sus electores, rindiendo cuenta. Cuando aquí se instauró
los diputados por circuito era para que rindieran cuenta. ¿Y cuándo han rendido cuenta? Nunca, Nunca. nunca. Entonces, eso que vemos en Estados Unidos, en otros países, que el diputado, el concejal está con sus electores de su código, de su área, y sabe los problemas de los segmentos de la comunidad y los atiende y da el teléfono para que lo llamen. Y bueno, eso nunca se ha visto en Venezuela y eso debilitó mucho. Entonces, claro, nosotros necesitamos ir más allá de la cuestión. Y bueno, y el sector empresarial el sector empresarial ha venido descomponiéndose. Y muchos de esos sectores han venido ubicándose en la línea oficialista, porque creen pues que ahí está la posibilidad de tener algunos negocios y no morir. Pero necesitamos unos empresarios y unos jóvenes profesionales que decidan ser empresarios, egresados de las universidades. Hay que buscar unos empresarios nuevos. Betancourt buscó al viejo Vallenilla y buscó al viejo Branger en el año 45 y tenía toda esa cantidad de viejo Bueno Mendoza, toda esta gente. Bueno, ahora hay que buscar unos muchachos que estén hasta los 30 años y decirle, mira, quieres ser empresario, el Estado está dispuesto a financiarte un proyecto como aquella cosa de la pequeña y mediana industria y así empezar. Yo creo que es importante, aunque perdamos, el Estado tiene que estar dispuesto a invertir y perder. Quiero decirte, José Pero Antonio, no que, vemos al Estado, yo no bueno, llamo al Estado, no vemos a los gobiernos procurando justamente acercar a esos sectores que pudieran ser emprendedores para fortalecer otras plataformas de creación económica. claro, porque es más, se ha venido dando una mala maña de que tú sabes que el capital financiero, que es la parte, digamos, superestructural del proceso del capital internacional, no puede ser la solución para ningún país de esto. ¿Por qué? Porque es una solución que no crea empleo, que no crea, me decía Homero Parra, decía, mira, Héctor, si nosotros ponemos una zona franca, si nosotros ponemos una zona franca financiera, nosotros inmediatamente capitalizamos, etcétera, etcétera. Bueno, sí, está bien, genera empleo, pero es un empleo no de creación de industria, sino un empleo, a mi juicio, volátil, porque eso no es lo que va a generar. El capital financiero no es el más recomendable para estas cosas. Los países tienen que ir a buscar el sector primario, la agricultura, volver a tener sus agricultores. Que son eh, redes, eh, el proceso productivo es por redes. claro, Por redes. Yo tengo que contactar al que produce la materia prima, yo tengo que contactar al que me va a fabricar la cosa, yo tengo que contratar al que me va a reparar los equipos de producción cuando se me daña, yo tengo que contratar al que me va a mercadear el producto. O sea, todo eso conjuga una cantidad de estructuras e instancias de producción que no se pueden obviar en el rescate de un país. Y aquí no se están diseñando esas cosas. nada. Y te puedo decir que en el grupo de economistas de Horizonte hemos estado conversando con ellos y ellos dicen que todavía el sector agrícola tiene infraestructura como para arrancar a trabajar. El sector agrícola de Sí, productores que tiene, que inclusive, porque hay que partir de lo que tenemos, que todavía no ha lógico, caído en claro. obsolescencia. Y sí hay una disposición, porque financiar desde cero es muy grave, porque cada sector no hay dinero para hacer eso, así de sencillo. Entonces tiene que empezar urgentemente, tiene que rescatar todas sus empresas básicas. Hay que ir, como decía, lamentablemente fallecido, que pertenecía a Horizonte, el doctor Roberto Arriaza, que fue viceministro de la CDG, decía, tenemos que irnos a las casas originales de que fabricaron todas las máquinas de Guayana. Entonces hay que ir a Japón, hay que ir a Suecia, hay que ir Claro. y empezar con ello, a ver cómo podemos iniciar el proceso de recuperación con esas casas originales eh, para poner las cosas en órbita.
Claro, Pero yo, sencillo como por ejemplo la solución del problema del transporte que se ha ido agravando, agravando, deteriorando, deteriorando, y tú de la noche a la mañana oyes a un Maduro que va a importar vehículos iraníes y vehículos de Colombia, pero vehículos de paseo, pero no está importando maquinaria ni está importando unidades de transporte para resolver el problema. Entonces, no se piensa en soluciones concretas, sino en cosas bueno, espasmódicas simplemente para armar una propaganda de que el gobierno está haciendo tal o cual cosa, pero ninguna de ellas va en la dirección correcta de recuperar el país ni de generar la- empleo. lamentablemente, fíjate que el plan de industrial que anunciaron y la disposición de financiar, bueno, que se podría aprovechar, porque, como decía alguien, a nosotros lo que nos interesa es que el país comience a avanzar. No podemos estar pensando, como piensan algunos factores que no están en Venezuela, que hay que destruir lo que está para que renazca. No, no. Los países ¿No? tienen que empezar con quien esté gobernando, Recomponiendo lo que tiene, por lo menos. eso, empezar a crecer y empezar y bueno, nosotros tenemos un criterio de que lo que se está haciendo y se haga es absolutamente muy pequeño, porque es como un barniz de pintura, ¿no? Pero por lo menos están ahí, es importante. Nosotros no podemos eh, nosotros no podemos pretender que hay que destruir lo que está, porque primero que no tenemos cómo destruir nada. Lo que tenemos a la larga es que buscar una fórmula de que las cosas cambien mediante unas elecciones limpias, porque Exactamente. si hacen las elecciones limpias, el gobierno pierde con el 90% en contra de sus intereses. Así es sencillo. Ahora, que la nueva versión es de que tú hagas fraude y siempre vas a estar legal. Y entonces, si pasa algo, salen miles de izquierdistas en todo el mundo, como salió Lula, por ejemplo, de alguna forma irresponsable. Ayer yo leí el tweet que mandó de apoyo solidario a la presidenta de Argentina, de buenas a primeras, desconociendo el sistema jurídico. Es que Pues, no, grave. no se puede consentir, ¿vale? ¿Hasta cuándo vamos a estar consintiendo que, o sea, los funcionarios de otros países, hablando de política, porque estoy de acuerdo que un Ujú. empresario hable con otro empresario de otro país para generar entre los dos el bienestar mutuo, pero los políticos no tienen por qué estarse inmiscuyendo en la vida política del otro país, Por para nada. supuesto que no. Y eso Así indica que pertenezca a la tienen, misma ideología, son cuestiones eso completamente indica que tienen un sistema de componendas de latinoamericanos. componentes, sí, eso es dañino. Eso es gravísimo, eso es gravísimo. Nosotros tenemos que, bueno, te digo, que es muy importante sin perder la fe porque no se puede perder nunca. El deber ser, nosotros tenemos que cantarlo hasta la muerte si es necesario. Así es. El deber ser. Bueno, ¿Por mira, qué? de Porque, todos modos, bueno, tú sabes que aquí en este tipo de programas pues tenemos ciertas limitaciones de tiempo porque vamos no, encadenando no, un contenido con otro, pero ya nosotros estamos contestes en que tú vas a estar toda la semana y vamos a no, seguir tocando estos temas y vamos de repente a manejarlo de manera puntual. Mira, el área económica, el área de transporte, el área de servicios, el área de la academia, vamos a ir tocando todos esos temas porque en todos ellos hay flaquezas y en todos ellos hay necesidades y en todos ellos el Estado tiene las manos metidas y lo que hace es perturbar. no, yo inclusive digo que tú me puedes hacer la recomendación previamente del tema que podemos tocar. Claro, yo quería enfatizar sobre la cuestión de la tendencia internacional autoritaria frente frente a la democracia y que la democracia pues, no tiene muchos deudores por ahora, Bueno, por ello, no nos vamos a hemos seguir luchando aquí organizado. en Radio Victoria, en Ojo con Eso Televisión, en esta alianza con Benamérica, con la Escuela de Gobernanza Benjamin Franklin, con tu grupo Horizonte, con otros grupos que se están sumando. Y vamos, porque sí puedas persistir en el mensaje y en la intención que es conseguir la democracia y la libertad como el lugar, porque la tuvimos y vivimos bien con ellas. ¿Ok? Y que hubo fallas, por supuesto. Toda actividad humana las tiene. Pero yo creo que se equivocó el camino, se irrumpió el ritmo que llevábamos de la noche a la mañana y nos casamos con una ideología sin darnos cuenta que lo que ha hecho es ser tóxica 100% en todos los aspectos de la vida nacional. ¿Verdad? Y bueno, pues yo Así que aprovecho, bueno, volveremos a hablar la semana que viene. te doy las gracias a ti y bueno, y a los electores por habernos escuchado pues con forma tan atenta y tan correspondiente, que sé que es así. Muchas gracias. Pues.
Ok, un abrazo. Hasta luego, ¿cómo no?